¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. Estamos muy contentos de que nuestro invitado haya aceptado esta invitación a hablar de el tema de la semana. Sí, con nosotros está el doctor del mes y quizás del año, el doctor Carlos Gutiérrez Montenegro. Doctor, bienvenido. Gracias. A este espacio. El doctor va a ser casi un sacrilegio, pero voy a resumir en 3 palabras su larguísima hoja de vida profesional, que además de ser un hombre de bien, doctor, es doctor en investigación e innovación educativa, nada más, pero nada menos, ¿sí? Y el tema de la semana, doctor, que seguramente usted lo ha seguido mucho, es los nuevos libros de texto, doctor, ¿sí? Y yo empezaría haciéndole, si usted me lo permite, una pregunta que yo no lo he encontrado en una revisión que hice de los libros de texto. ¿Tienen el virus comunista, doctor? ¿Los libros? El virus comunista, cuando estaba, ya tengo edad de hacer anécdotas, Sí, claro. Cuando estaba la plena guerra sucia, allá por los 70s, a uno de los, que era de la rectoría de la Universidad de Sinaloa, de los llamados enfermos, aquellos que estaban agitando, querían el cambio por las armas, le dijeron, es que usted tiene el virus del comunismo, y él les dijo, sí, ven maestro, inocúlate, contágiate, hazte también comunista. Y más o menos eso es lo que está pasando ahorita. Pareciera como que el comunismo se transmite por un virus, nada más falso. Toda esta discusión de los libros de texto como comunistas, es más, como marxistas, es un absurdo. Pero es un absurdo a partir de planteamientos políticos muy claros, que no los quisiera discutir porque cada quien tiene sus razones políticas. Claro. No tienen que ver con los libros de texto, sino con el contexto en que se está dando la presentación de los libros de texto. Pregúntame, por favor, si me gustan. No me gustan. Sí, pero no me gustan por razones específicas, porque están muy poco terminados, porque tienen errores, porque lo sacaron al vapor. Sí. Fuera de eso, el planteamiento no es malo. Por favor, vean ustedes a Carlos Marx, lean un poco a Carlos Marx. Carlos Marx habla de educación muy poquito. Y cuando habla de educación, lo que dice es, la educación debe ser politécnica. Ese es el esquema marxista, la educación politécnica. Si vemos la educación en la Unión Soviética y vemos la educación en Cuba, en Venezuela no sabemos ni cómo está, pero en Cuba o en la Unión Soviética, que ya murió, la educación es politécnica y todo es decir, la atención fundamental se generaba en la alta capacitación en matemáticas, la alta capacitación en ciencias duras, física, química y en tecnología aplicada. Ese es el modelo que se sigue en los países que eran comunistas. Y los países aún comunistas, China yo no sé si sea o no, pero Vietnam y estos países sigue siendo altamente tecnificada. Nada más lejos que nuestros actuales libros de texto, los nuevos libros de texto, que de tecnificación no tienen nada. Muy poco. Sí, mire, y usted seguramente también los ha visto, muchas opiniones que me parece que parten pues del desconocimiento y de esta lucha política de 2 visiones distintas de país que existen en México en este momento. Me parece que el gobierno del presidente López Obrador tuvo suficiente tiempo para hacer unos buenos libros de texto. Así lo creo. Yo encontré muchos errores, como siempre ha habido errores, pero bueno, a ver, si ustedes llegaron y iban a hacer las cosas distintas, pues uno esperaría que no hubiera errores, pero no encuentro el comunismo en los libros. Encuentro una palabra que es comunidad, doctor, esa la encuentro. Y no me gustó tampoco.
Y no me gustó sí. porque la nueva escuela mexicana pone el acento en la comunidad, no en el estudiante, no en el niño, en la niña, en el que va a aprender, no en el aprendizaje, sino en el contexto, que no está mal, pero que no puede ser el objeto del trabajo. Me planteaba yo creo que hay gente que se lo ha planteado también, lo he visto por ahí, me planteaba yo, bueno, vamos a la comunidad y la comunidad nos va a educar, y si la comunidad está lleno de personas, de narcotraficantes, ¿de qué nos va a enseñar? Claro. O sea, la comunidad no nos puede enseñar, nosotros tenemos que actuar con la comunidad y tratar de influir en la comunidad, pero de la escuela y de la escuela cuyo centro educativo es el alumno y el maestro. Es una dualidad, es un binomio que es difícil de separar, que no se va a separar, que además no se va a separar. Por supuesto. Doctor, cuando la publicación de aquellos primeros libros de texto con el 61... Que yo los cursé. Sí, claro. Con López Mateos. López Mateos. Sí. También hubo toda estos mismos grupos hoy modernizados, peleaban lo mismo, unos diciendo que estaban intentando ir hacia el comunismo y al discurso tanto en esos libros, no tanto en el 75, en el 95 y no, el 73, ahí más, en esos estuvieron. Creo quizás sí. El 73 por el momento que vivía la Guerra Sucia, terrible. Guerrero, General Vázquez. Porque en principio, lo de historia ¿sí? Incluso se quitó. Sí. Pero por primera vez, y me encantó, por primera vez entró la educación sexual. Eso fue lo que hizo mucho, pero era tan ingenuo. Si ustedes ven las láminas, lo que decían era totalmente ingenuo. Sin embargo, una sociedad fuertemente religiosa dijo, no, eso nos toca a los padres de familia. En la familia tenemos que darle educación sexual. Y yo les hubiera preguntado, no les pregunté, pero yo les hubiera preguntado, bueno, pero ¿qué educación sexual les están dando? La educación sexual de silencio, porque la sexualidad es la verdadera zona del silencio que hay incluso hasta ahorita. Si ustedes ven esas láminas de que es que están enseñando a los niños a masturbarse, no es cierto. No es cierto, en eso yo no tengo discusión. No. Está bien tratado, muy poquito, muy mal en los anteriores libros de texto. En biología, en la formación científica, biología 1, venía un capítulo muy sólido de educación sexual como nunca lo había visto yo en los libros pasados. Lo quitaron. O por lo menos yo no lo he visto, no han salido todos los libros de secundaria. En secundaria en primero estaba. Pero bueno, se va avanzando hacia eso. Y eso es parte de lo que a la sociedad le angustia. La sociedad ha tomado los libros de texto como una bandera política. Y bueno, pues cada quien, pero no se vale porque esto, al contrario, tendríamos que decir, estos son los libros, ¿qué hacemos con ellos? El currículum formal es lo que se ha estado analizando y a lo mejor no del todo bien. Matemáticas sí está mal, pero bueno, hay otras cosas valiosas, hay otras cosas interesantes que hay que desarrollar. El currículum formal está bien, pero nadie se ha preguntado sobre el currículum oculto. Y tenemos que hacer análisis del currículum oculto de los libros de texto. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a implementar los libros de texto? Los maestros. ¿Cómo los van a implementar? ¿Con sus saberes? ¿No pueden de otra manera? ¿Con su opinión, con su forma de enseñar? Con la forma de enseñar que tienen, que ya saben. Ese es el currículum oculto. No van a poder enseñar lo de los libros, sino como ellos entienden los libros. Y entonces van a deformar muchas cosas, van a obviar otras, les van a dar su saber anterior a otros currícula, a otros elementos curriculares que no son ya estos, y ahí sí va a tener un conflicto verdadero con lo que se les va a enseñar. Estos libros solo son una excusa para poner en práctica saberes anteriores de los maestros y saberes necesarios que no están muy precisos, no están muy definidos en los libros de texto. Los libros de texto, estaba oyendo ayer una de las participaciones de estas gentes que explican los libros, y decía una de las doctoras que estaban hablando ahí, decía, es que tenemos que recuperar lo nuestro y nuestra educación. Espérame,
Esto está lleno de otras teorías de otro tiempo. Por ejemplo, el trabajo de investigación, lo que se llama el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por investigación, viene de la escuela de Kirkpatrick, de la escuela de Chicago de los 30 del siglo pasado. Que no está mal, que está bien planteado, pero pues viene de la escuela de Chicago, de los pragmatistas de la escuela de Chicago. No está mal, pero se está utilizando como parte central de investigación en los libros de texto. No sé, Paulo Freire, nuestro estimadísimo Paulo Freire, brasileño, no propiamente mexicano. Paulo Freire, con su pedagogía de la liberación, ha influido en muchas escuelas, pero su planteamiento no se ha planteado a educación básica de forma sistemática nunca. Ni es la primera vez porque no está tanto ahí Paulo Freire, pero es la bandera. Y es la bandera que los asustó más que nada a la gente que se opuso, que se está oponiendo. Paulo Freire viene muy poco representado. En realidad, el aprendizaje por proyectos que viene de Kirkpatrick es el método de investigación, no la investigación temática de Paulo Freire, que es muy diferente. Además, la investigación temática de Paulo Freire, todo el esquema educativo de Paulo Freire es para adultos. No está mal. Allá por el 1973, 74, un grupo de personas hicimos el preparatorio popular. La empezamos después de la autonomía, inmediatamente después de la autonomía. Veníamos muy motivados por la autonomía, entonces hicimos la preparatoria popular y la hicimos primero en materias, pero pues tratando de llevarlo adelante, hicimos contacto con Paulo Freire, hicimos contacto con Silvia Schmelkes y con una serie de gentes muy, muy valiosas en aquel tiempo y nos guiaron, nos ayudaron a hacer el currículum por áreas, como un poco lo que se está haciendo ahorita. Nada más que planteamos las matemáticas y el español, el lenguaje, como lenguajes, lenguajes, los dos lenguajes. Y lo demás áreas, ¿no? El área histórico-social, el área biológico, el área psicológica, etcétera. Funcionó más o menos bien, pero tardamos muchísimo tiempo con adultos en el planteamiento freiriano, con adultos, y no es fácil. ¿Qué quiero decir? Que la implementación de los esquemas de este tipo no van a ser fáciles y no pueden ser al vapor como se está dando ahorita. No hay respuesta en las normales, es decir, en las normales no hay libros para instrumentar los libros de texto, no hay la capacitación se está dando muy al vapor, 3 días de capacitación, no sirve. No, pues es imposible. No y me parece que hay primero, mucha desinformación respecto al libro de texto. Ya lo platicábamos y campañas de propagandísticas, doctor, podría incluso llamarles, en unos decir que son libros comunistas y otros que no lo son. Sí, y yo cuando le llamé y para invitarlo y que amablemente usted aceptó, doctor, le hacía la pregunta si son libros comunistas o no. Ya dijimos que pues, yo no lo encuentro. Encuentro en los libros para maestros, sí, citas de Marx, pero como usted dice que pugnaba mucho por la educación politécnica, entonces descartando el primer punto, los libros, como mencionábamos al principio, contienen muchos errores. Tuvieron suficiente tiempo, doctor, para hacer unos buenos libros, ¿sí? Me parece que está hablando más en esto el currículum de quienes participaron en la elaboración de estos libros que los propios libros, y ahí es donde se ha estigmatizado muchísimo. Este tipo, el director de contenidos educativos, Marx Arriaga,
la escuela de las personas que comulgan con ideas de izquierda, pero digamos que su ideología no la veo representada en los libros. Están estigmatizando más por quienes participaron en la elaboración que por el contenido final, doctor. El contenido final, como usted dice, a mí tampoco me gustó, pero creo que la discusión principal ha sido y lo más podríamos decirlo, donde ha existido la mayor parte de la discusión es que si son comunistas o no. Sí. Y opinando en base al desconocimiento, pues estamos en este punto, doctor, intentando decir las cosas lo que son y lo que no son. Y lo que son unos libros que creo que el país se merece mejores libros, pero pues no son libros comunistas, tampoco. No y en base a eso, y como usted dice, doctor, en base a eso, después de ahí a que cada quien interprete lo que quiere al momento en las aulas, las escuelas normales, como usted dice, las instituciones que están formando a los maestros del futuro, pues tampoco tienen los materiales adecuados, y creo que ahí, y hay que decirlo, lo decimos abiertamente, este gobierno queda muchísimo a deber. Pudieron haber hecho mucho mejor las cosas, porque a eso se comprometieron y no lo hicieron, pero también recalcar, los libros no son una amenaza del virus comunista. Por cierto, una ideología que ha fracasado, doctor, fracasó con la caída de la Unión Soviética en el 89 y pues, se mantiene a duras penas en Cuba, en Corea del Norte, quizás en Vietnam, genial. Vietnam es genial. Sí, pero muy liberalizados, doctor. Sí. Muy a su estilo. Así es, muy a su estilo, igual que igual que el modelo chino, ¿sí? Los modelos cerrados demostraron su fracaso, doctor. Y ¿por qué? Porque lo dice el nieto de un comunista. Mi abuelo fue presidente del Partido Comunista en Coahuila, y mi abuelo sabía que el modelo iba a terminar mal y a corromperse, se iba a corromper por la ambición de los propios hombres, doctor. Y no creo que se deba celebrar la pobreza, doctor. Yo les decía, y el proletariado mejor, en lugar de todos proletarios, mejor todos propietarios, doctor. Todos, perdón la expresión, todos jodidos, ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, pero dicen jodidos, pero contentos. Sí, bueno, sí, ¿no? Y yo creo que como bien dice usted y lo rescata, los libros quedan mucho a deber, doctor, ¿sí? Pero también lo hemos tomado como arma de guerra. Y bueno, pues hay muchas... Ya se convirtió en un combate político, sí, una arena política. Sí, esto, sí. Y bueno, pues bastante ingenuo además, ¿eh? Digamos que los cambios, y por favor, Marx Arriaga, date cuenta, los cambios no vienen de la escuela. Los cambios vienen de un cambio en la base económica, dice Marx. Sí. Cambia en la base económica y cambia la superestructura. Hay una serie de gentes que ha hecho estudios muy interesantes sobre la escuela y el poder que tiene para dominar a las personas, para hacer largo el régimen que se trate, ¿no? Cualquiera. Uno de ellos es Pierre Bourdieu. Bourdieu tiene un término que a mí me gusta mucho, que es el de habitus. Dice que el hábitus son las condiciones del ser, de la persona, para poder aprender a ejercer su control simbólico sobre la sociedad o sobre sus semejantes. Y ahí se aprende la escuela. Triunfa en la escuela aquel que tiene más capital cultural.
Lo que se necesita para triunfar en la escuela y también para triunfar en el hábitus, pues, es capital cultural. Y el capital cultural viene de la familia y viene del medio inmediato donde está la persona. También de la escuela, pero la escuela da menos capital cultural. Los libros de texto no están dando demasiado capital cultural, ni tampoco mucho capital simbólico. Los maestros van a tener que usar su propio capital simbólico para poder seguir las labores de reproducción de la sociedad. Estos libros de texto no van a cambiar la sociedad. No, bueno. Entonces, no nos preocupemos tanto. Sí, por el capital cultural de nuestros hijos. Ese sí. Los libros de texto no parecen garantizar una buena calidad, que además calidad ya se quitó del panorama. Pero bueno, ha cambiado y no ha cambiado. Es un cambio para conservar. Y eso es lo que tiene que saber aquellos que están atacando y aquellos que están defendiendo. Lo que están atacando y lo que están defendiendo no va a cambiar. Necesitan otras condiciones diferentes para poder transformar la sociedad. Veo muchas opiniones, doctor, y yo se lo dije y a manera de sorna y de broma, de gente que ojalá hubieran leído los libros de texto de su tiempo cuando estudiaron. Más o menos. Ojalá hubieran leído un libro de menos. También. Y como decía Tomás de Aquino, además cuídate de aquel que solamente ha leído un libro. Del hombre de un solo libro. Del hombre de un solo libro. Sí. Quiere decir que tiene su ideología muy acendrada y no le permite flexibilizarse ante los cambios que sufre el mundo. Pero, doctor, en estos tiempos no me parecen, en los tiempos del TikTok y del Instagram y del YouTube, doctor, y del Facebook. Exactamente, yo creo que eso es uno de los principales defectos del libro, No, 2, 3 cosas trae nada más, pero es como si las tecnologías de la información y de la comunicación no existieran. Bueno, ahí nos quedamos como en la edad de piedra. Más o menos. Y me parece que están intentando evadir toda esa parte cuando uno ve que el promedio de un muchacho de 7, 8, 10 años está 5 horas, doctor, en plataformas de redes sociales como estas. ¿Por qué no aprovechar, doctor? Ese saber. Sí, ese saber y esas plataformas para, pues quizás ahí pudieran estar los libros de texto, unos buenos libros de texto. Sí. Estamos desaprovechando mucho la tecnología, que por cierto es una cosa con la que no contó Marx. Él sí hablaba del cambio económico, pero jamás contó con la tecnología. Tenía la tecnología de su tiempo. Él estaba en la biblioteca del British Museum. La biblioteca está a un lado del British. Así es. Todavía ahí está su lugar, así como que conservado. Y él estaba bastante cómodo, por cierto. Y él estaba en esa biblioteca porque estaba el saber de la humanidad ahí. Sí. Se movía y agarraba un libro y agarraba otro y era la tecnología de su tiempo. Sí. Él estaba actualizado, aquí. Sí, claro. Ahora aquí está. Aquí hay más que todo el British Museum. Pero fácil. Sí, claro. Ahora, aquí hay otro problema. Decía Ángel Díaz Barriga. Ángel Díaz Barriga es el que diseña el currículum el modelo de la nueva escuela mexicana. Un poquito diferente a cómo se está planteando. Yo respeto a Ángel Díaz Barriga, pero creo que se le fueron muchas cosas. Claro, no tenía modo de hacer de otra manera. Decía que la pandemia nos había enseñado mucho y decía también que el maestro, a pesar de que nadie le enseñó a usar el WhatsApp estuvo como un medio excelente de contacto con sus alumnos y bueno, eso mantuvo al alumno estudiando.
no tanto así, no creo que fuera tanto, pero yo creo que la nueva escuela mexicana debió haber, o debe, aún todavía tiene tiempo, debe asegurarse la transferibilidad de los conocimientos mediante la comunicación por el Internet. Sí, por supuesto, Cualquier sí. plataforma, pueden hacer baratísimos los teléfonos celulares, pueden ser. Allá por el 78, en Monterrey hubo una conferencia del subsecretario de Educación Básica, me acuerdo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me acuerdo cómo nos emocionó la idea que dijo, ya es un hecho que todos los libros de texto de matemáticas de sexto año van a traer atrás su calculadora, porque la calculadora debe Era una entrar. maravilla eso. Era una maravilla, y entonces todos van a traer. Pregúntame si se logró o no se logró. A pesar de que ya estaba el presupuesto, ya estaba todo, se opuso no solo los maestros, sino las sociedades de padres de familia, porque decían, no van a poder aprender matemáticas. No, ¿cuánto tiempo? Lo consideran un atajo, doctor. Sí, Okay. y no es un atajo, es una maravilla. Imagínese. Es el tiempo. Sí. Cuando hacemos las multiplicaciones, no sé, lo aritmético, sí, en la calculadora. Sí. Cuando hacemos, nos vamos asimilando los procesos sin repetición, sino por intuición. Entonces, es una manera diferente de aprender, pero claro que aprendemos. Después la televisión, ¿cómo tardó en entrar al aula? Si no hubiera sido por la pandemia, no entra. Pues sí. Ahora ya está un poco ahí. Todavía el maestro no se atreve a de todo. Hay una vieja anécdota de la UNESCO que dice que si un médico del siglo XIX apareciera en el siglo XXI, no sabía nada, tenía que aprender desde el principio, tanto así ha avanzado la medicina. Si un ingeniero apareciera del siglo XIX al siglo XXI, tendría que volver a aprender todo, porque la ingeniería ya no se parece a aquel. Pero si un maestro del siglo XIX apareciera en el siglo XXI, se sentiría muy cómodo, porque no ha cambiado gran cosa. Pues sí, doctor. Me parece que aprovechando su presencia y agradeciéndole que haya aceptado la invitación, doctor, quedan a deber, como quedaron a deber la última edición, doctor, eso no quiere decir que no queden a deber. Eso. Sí, porque como lo dije al principio, nos prometieron otra cosa, nos prometieron cambiar, nos prometieron que iban a hacer las cosas de manera distinta y mejor. No lo hicieron, pero creo que hay un gran dramatismo en algunos actores políticos y sociales respecto a estos libros de texto. Algunos gobiernos que han decidido que no los van a repartir. Le digo, a ver, léanlos por favor, o sea, pongan a un especialista a que les dé una opinión. Y hagan textos remediales. Sí. Además, también. Hagan textos remediales, se pueden hacer rápido. Y además, como dice usted, doctor, de aquí a que lo reciba el maestro, como los interpreta el maestro, luego como el maestro los interprete y cómo lo enseñe el maestro, vamos, es como el recado, cómo termina, la anécdota del recado, cómo termina el teléfono descompuesto. Más o menos ese puede ser la anécdota. Pero sí urge, porque ese es el currículum oculto. Sí. Y a veces el currículum oculto tiene más fuerza que el currículum evidente, ¿no? Ahí sí. Eso me parece muy rescatable de esta conversación, antes, doctor. No sé si ya vamos a cerrar, pero antes de cerrar me gustaría doctor, hacer un comentario. Por favor. Acabo de he estado haciendo análisis desde otra perspectiva de los libros de texto. Hice el análisis de un libro sin recetas, fase 6. Lo sometí a un instrumento que se llama Plagius. ¿Ya? Y encontré que tiene el 61% de sospechas de plagios en Internet. Oh, bueno. Bueno, eso es lo que nos dice el sistema, ¿no? El programa. Las sospechas de texto generado por inteligencia artificial de 2%, el texto analizado fue el 91%, las sospechas confirmadas es el 42.1%.
Pues le digo, es una barbaridad y es penosísimo. Hay que ver exactamente a qué se trata, porque pueden ser citas citadas o citas no citadas. Sí, sin entrecomillar. Sin entrecomillar, Así es. que eso es lo más normal, según he estado viendo, de otros documentos de la misma secretaría, pero bueno, pues todo hay que hacerlo. Todo hay que citarlo, ¿verdad? Legal. Sí, por supuesto, sí. Doctor, le agradezco muchísimo, me parece que nos da mucha luz sobre esto. Los libros son, pues digamos que decepcionantes para mí, pero no son comunistas. No son comunistas, no son. Pudieran haber hecho mucho, sí, pero yo sigo creyendo que este clásico ya muy viejo, que pues la educación es en casa y la instrucción pues es en la escuela, doctor. No pierde vigencia. No pierde vigencia, y agradeciéndole esto, su tiempo, doctor, y creo que puede esclarecer mucho su punto de vista y su conocimiento a quien nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas de redes sociales, y los invitamos para un nuevo episodio el próximo domingo del podcast Dogma Fe. Doctor, muchísimas gracias. Estamos a la hora. Gracias.